defensa. O sea, Flor, perfecto todo. Una sola pregunta para que el delito que él comete no tuviera ni siquiera el último análisis, que es de cómo continúa ese delito menor de legítima defensa o no, ya que él tenía tenencia de esa arma para utilizarla en su casa, digamos, y no portarla. Si todo esto, en vez de suceder ahí en la calle Mar del Plata, sucedía en el domicilio de este papá y este chico, y pasa lo mismo, se terminó la discusión. Es lo mismo, no importa en el lugar. No, pero lo que te digo es que él no... habla de lugares. No, pero lo que te digo es que él en su casa estaba ok con tener el arma. No la portó a ningún lado. No. Eso pregunto. No, porque la tenencia, la diferencia entre el legítimo tenedor de un arma y la portación es que cuando vos sos tenedor de un arma, sí, tenés que tener el arma descargada. Si es una pistola, el cargador de la pistola por lo menos a 1 metro de distancia de la pistola. Y si es un revólver, con el tambor vacío. O sea que ¿sí? no tiene, nada que ver lo que... No tiene nada que ver no tiene nada que ver lo que te pregunto entonces con el lugar del hecho. Yo me quedo con esto de en defensa propia en mi hogar, porque viste que muchas veces se decía, no, si lo matás en defensa propia con un cuchillo, con un arma, a quien te está atacando en tu propio hogar, o lo corres hasta 100 metros, está dentro del marco de la ley. Si vos lo matás a 5 cuadras de tu casa, ya estás en problemas vos que mataste al ladrón. Me quedé con eso alguna vez. Por lo menos lo que dice la ley de armas es, la tenencia, vos no tenés habilitada el disparo. Ajá, la tenés ahí. Está bien. Vos tenés legalizada un arma en tu casa en donde tenés que tener el cargador fuera del arma para que no sea letal el uso. Okay. Si vos, obviamente acá también, seguramente el juez y el fiscal analizarán si el hecho que evitó, lamentablemente con la muerte, porque a pesar de que estaba delinquiendo, uno quiere que vaya a la prisión, en una prisión sana y que cumpla la condena, no que los maten, ¿no? Porque nosotros no tenemos habilitada la pena de muerte y me parece que es lo más sano para cualquier sociedad, más allá que cueste un poco digerirlo a veces cuando hay casos muy difíciles. Pero una muerte es irreversible cualquiera sea, ¿no? En la psique, muchas veces yo he hablado con personas que han tenido que actuar en defensa de ellos o de su familia y han abatido a un delincuente y la verdad que le queda esa sensación de haber matado. Por más que estaba justificado, digo, no es que son un delincuente, pero de alguna manera esa cuestión filosófica de terminar con la vida de alguien de una manera tan trágica, ¿no? Es como que pesa, no es gratis en términos psicológicos. Pero vuelvo al tema. Lo que dice la ley de armas es, por eso la aportación es tan restrictiva. La aportación es cuando vos tenés la posibilidad de tener el arma cargada para el disparo. Claro. La tenencia es, vos tenés legalizada un arma, pero no tenés habilitada el arma cargada para disparar. Ahora, en esta circunstancia, ¿es posible que el fiscal y el juez analicen que el hecho que trató de evitar, que es que un inocente muere en manos de un delincuente que eligió salir a robar con un arma y que el riesgo, cuando vos hablas con un delincuente, ellos te dicen, me sale bien, vuelvo, me sale mal, no vuelvo, caigo preso? Uno está de alguna manera entendiendo el riesgo de salir a delinquir en un lugar en donde eso está mal, eso está penado. Entonces, en esa lógica, es posible que el juez o el fiscal entiendan que la tenencia queda como subsumida dentro del delito mayor y no lo impute. Pero podría imputarlo. ¿Por qué? Porque él no tenía aportación, o sea, no tenía la habilitación del Estado para disparar. Claro. ¿Sí? Eso sería discutible y en un juicio yo creo que es muy posible que salga absuelto y que eso no mengüe, digamos, no pese al momento de elegir si absolverlo o no, y más si elige un tribunal popular, ¿no? Bien, bancame Florencia y Diego, que juntos vamos a ver lo del ingeniero Santos, pero antes quiero despedir con una línea a Javier Novoa, que es periodista de Radio Mitre y Mar del Plata, ya nos contó al inicio de toda esta situación, y después de haber escuchado a Florencia y de haber hablado con el fiscal Javier, haceme el cierre todo tuyo de cómo crees que va a continuar esto en las próximas horas ahí en Mar del Plata. Sí, Leo, en definitiva lo que han dicho fuentes judiciales es que hay dos cosas claves. Por un lado, el casquillo que se encuentra del arma del delincuente abatido, si fue intentando disparar a este joven o al padre, o si fue cuando cae al piso ya abatido. Y por otro lado, si los dos delincuentes, el que huye corriendo y el que huye en el Audi A3, que finalmente aparece prendido fuego, también dispararon o no hacia estas dos personas que estaban siendo asaltadas en el momento. En base a eso, será como finalmente el fiscal y la justicia determine si continúa con el homicidio agravado por arma de fuego, si pasa a ser el exceso
de defensa propia. En esas dos cosas es donde se basa. Hay otras cámaras de seguridad en la zona, también el municipio con las cámaras que tiene ha aportado material y se busca tratar de definir un poco más el plano completo de qué fue lo que sucedió y cómo se termina dando esta muerte. Ver si finalmente el joven dispara sin un disparo previo a este delincuente que termina abatido o si hubo un intercambio de disparos. Gracias, Javier, un abrazo enorme. Un abrazo grande para todos. Gracias, papá, muy amable. ¿Se acuerdan del ingeniero Santos? Lo vamos a repasar ahora. Perdón, déjame decir una cosita respecto a lo que dijo Javier. Me parece, obviamente, es una opinión personal y el fiscal tendrá sus argumentaciones. En el análisis de legítima defensa que establece la jurisprudencia y la doctrina y el mismo artículo, no tiene que disparar el delincuente primero para justificarlo. Solamente tiene que tener un arma y la defensa ejercida ante esa agresión tiene que ser proporcional al arma. Yo entiendo que algunos fiscales y jueces no quieren hacerse cargo de dejar libre a una persona que mató a un delincuente y prefieren que un tribunal popular los libere, como pasó en los casos últimos, porque el fiscal paga menos costos. Pero la verdad que el disparo del delincuente es irrelevante acá. El delincuente tiene un arma y fue repelido por un arma del mismo calibre o con la misma posibilidad de daño. Por lo tanto, el disparo es irrelevante, claro. Por lo tanto, se puede avanzar tranquilamente en la legítima defensa. Totalmente irrelevante que el delincuente haya disparado primero. Ya con la sola amenaza de ir a robar y mostrar el arma, ya vos te podés defender y matarlo, que es como hizo este chico defendiendo al padre. Con Diego y contigo, vemos, Florencia, a 30 años de lo del ingeniero Santos, que era la 12ª vez que le robaban el pasacassette. 13ª era esta, donde termina matando a este delincuente, y mucho más. Si vieron la película 4x4 de Daddy Brieva, que el delincuente Peter Lanzani queda adentro de la camioneta blindada, bueno, un poco hay un homenaje ahí, después de tantas veces que lo robaron, de cómo es el inicio de esa película. Vemos lo del ingeniero. 16 de junio de 1990, el ingeniero Horacio Aníbal Santos escuchó la alarma de su cupé Fuego y vio que le estaban robando el estéreo por 13ª vez. Los dos delincuentes se subieron a un Chevy para huir y Santos decidió seguirlos. Él sacó un arma y disparó. Fueron solo 2 balas que impactaron en las cabezas de los ladrones desarmados. Diego, 30 años ya de lo del ingeniero Santos, que pasó una sola semana en cárcel, tiene 72 años en la actualidad y vive en el mismo barrio. Hay varias cuestiones. Primero que él fue a un juicio, en primera instancia fue condenado a 12 años por homicidio, después apelaron obviamente esta sentencia, lo revió un tribunal superior y le dieron 3 años, y en esos 3 años que le dieron, ahí sí consideraron que era exceso en la legítima defensa. Pero vos sabés que habló quien fue el juez de instrucción en ese momento, hoy habló de hecho 30 años después, una nota que le hicieron en el diario Clarín, y lo que él señala, el juez de instrucción, que no fue el que juzgó después el hecho, él señala que no cree que se trate de exceso en la legítima defensa porque básicamente el ingeniero Santos se sube al auto, persigue a los delincuentes 12 o 14 cuadras, no recuerda bien, les cruza el auto, saca su arma y la esposa estaba sentada la esposa aparte al lado, cruza el auto, saca el arma, cruza el brazo por donde estaba la esposa y les dispara a los 2 delincuentes y los mata a los 2. Es decir que hay toda una situación ahí en la cual, bueno, no soy juez, pero es más dudoso el ejercicio de la legítima defensa. Tampoco estaba en riesgo la vida de él, ¿no? La pregunta con esto que dice Diego, Flor, es si en estos 30 años, no sé si legalmente cambió algo desde la visión de Santos a hoy. No cambió nada y la verdad que el caso Santos no fue legítima defensa, fue un fusilamiento. Claro. La legítima defensa, volvemos a repetir, tiene que haber una agresión ilegítima. Acá habría una agresión ilegítima porque lo robaron el pasacassette. Tiene que haber proporcionalidad en el medio usado para defenderse. Los ladrones estaban desarmados y se habían ido a la fuga. Tiene que haber la falta de agresión de la víctima, en este caso, que también está. O sea, que le faltaría el elemento de la proporcionalidad. Y lo que dice la jurisprudencia, y en ese sentido sí es bastante coherente en todos los fallos, y la Corte Suprema también lo tiene dicho, es que cualquiera de estos 3 elementos que falten hace caer la legítima defensa. Por lo tanto,
el ingeniero Santos, que fue condenado a 12 años, estaba bien condenado por homicidio simple. Fue homicidio simple en 2 casos. Claro. Ahora, la Cámara entendió que como había tenido un delito anterior, lo que cometió es un exceso en la legítima defensa, que sería... no fui proporcional en el medio utilizado para defenderme, pero yo no sabía si tenía armas, por ejemplo. Entonces, en una argumentación bastante endeble, y no sé si tenían armas que me ponían lastimar, yo por las dudas utilicé mi arma. Pero en realidad es verdad, él les dispara a la cabeza, son 2 tiros certeros, después de perseguirlos varias cuadras, en donde tenía absoluto control de sus acciones, porque por ahí podía suceder otra cosa, que no cederas legítima defensa, pero que al momento del juicio, o sea, falta un elemento acá, el medio utilizado para defenderse es desproporcionado, porque los ladrones estaban desarmados. Entonces vamos a juicio por homicidio. Pero él dice que no lo sabía. Por eso, pero puede suceder que en el juicio digan, estaba en estado de emoción violenta, o sea, había hasta por 13ª vez le habían robado el pasacassette, se sacó, por decirlo de alguna manera, de tal manera que arrancó a los tiros, los persiguió. Entonces digo, podría haber sucedido, y hay muchos fallos que dicen esto, que si bien no los absuelven, pero les rebajan las penas considerablemente por esta situación. En este caso, en principio tampoco estaría, porque él se paró en posición de tiro, les pegó un tiro en la cabeza a cada uno, se bajó del auto, lo estacionó, no chocó, no gritó. Entonces, en principio generó mucha controversia, porque todos quienes lo estudiamos al caso en términos de elementos del tipo y de teoría del delito, por lo menos se dividía la biblioteca, pero bueno, en mi opinión personal, aquí no hubo legítima defensa. Claro. Aquí tendría que haber sido condenado por homicidio. Bien, te hago la última, Diego quiere decir algo, pero te hago la última cortita, Flor, por favor, con respecto a esto de la defensa propia, de lo que estamos hablando, porque para la mayoría de la población, digamos, la población estuvo del lado del ingeniero Santos, diciendo, pobre tipo, menos mal que mató 2 ladrones, era la 13ª vez que lo choreaban, estamos hartos, seguridad. Vos nos explicás magistralmente la parte técnica desde la abogada. En cuanto a la sociedad, claro, termina diciendo eso. Bueno, una vez que uno se defiende y mata a un ladrón, encima el tipo va preso. Haceme una idea de lo que es filosóficamente lo que vos pensás como ciudadana y como abogada con respecto a toda esta situación, que en algún momento siempre se mezclan las emociones, ¿viste? De lo técnico y lo que el ciudadano vive. Siempre que haya un jurado popular, pasó con Cataldo, pasó con el carnicero de Zárate, siempre que haya un juzgado popular, más allá de las cuestiones técnicas que estamos ahora conversando, va a haber un elemento emotivo, porque aparte quienes aplican la ley somos personas, quienes somos víctimas somos personas, que nos cruzan las emociones. Hace muchos años que no se trabaja de alguna manera la seguridad en términos integrales. Yo en lo personal tengo posición tomada. La seguridad es una mesa que tiene 4 patas: policía, justicia, servicio penitenciario y desarrollo social. Y tiene que ser aplicada la política pública, que a lo mejor no es efectista en términos electorales, que lleva tiempo, que hay que negociar muchísimo, porque cada provincia tiene su realidad, pero la seguridad tiene que tener esos elementos sobre la mesa, y el día que podamos acordar una política pública de seguridad en ese camino integral, empecemos a ver resultados, y de esa manera le mostremos a la sociedad que por acá es el camino y no armándose a título personal. Y aparte, lo último, a mí me gusta tirar en términos deportivos, y yo desaliento que la gente que no entrena con armas tenga armas en las casas, porque un delincuente que ingresa a un lugar y ve un arma se va a poner más agresivo, y una persona tiene que tener la capacidad psicológica, claro, que la tienen muy pocas personas, en un entrenamiento de reaccionar con puntería para no ser un desastre dentro de la casa en fracción de segundos. Por lo tanto, me parece que todo eso tiene que estar sobre la mesa, y que cuando la política podamos devolverle a la gente un poco resultados en seguridad, seguramente desalentemos la idea de la mano propia. Gracias, Florencia, te mando un beso enorme, muy amable. Gracias a ustedes. Muy bien, divina. Sí. Está Ana Rosenfeld en línea, pero quería decir algo, Diego, con respecto a esto para cerrarlo. Muy cortito, que tiene que ver con esta denominación que muchas veces se hace de justiciero o justicia por mano propia. Eso no existe en un Estado de Derecho. Es decir, la justicia está delegada, y es el contrato en el que acordamos todos vivir, en justamente el Poder Judicial. Es quien tiene que impartir justicia. Después, si obviamente, tal vez en un hecho determinado consideramos que ha sido injusto, lo podemos decir. Sí, sí. Pero quien se encarga de determinar qué es justo o no es la justicia. Si no, estaríamos en el Far West, ¿no? Si cada uno de nosotros decidiera hacer
mal dicho, justicia por mano propia, cosa que no existe, y sería una sociedad muy complicada. Hoy no existe. Las sociedades primero son educadas para no hacerlo. Cuando no estás educado para no hacerlo y tú empezás a delinquir, delinquís hasta que la policía te agarra. Si la policía te agarra, vas preso. Para ir preso te juzgaron y ese es todo el caminito. Y en algunos lugares hay pena de muerte y en otros te pudrís en la cárcel y en otros salís, como acá muchas veces, portándote bien adentro, salís y tenés menos pena y empiezan todas las perpetuas no existen en algunos países, en otros sí, etcétera, etcétera.